Queremos escuchar de la palabra de nuestro Señor que encontramos en Mateo 5. Mateo 5. El chico Mateo no está acá esta mañana. Realmente él va a decir algo, ¿no? Mateo 5, 38 a 42. Y bueno, Pastor Mauricio está predicando a nosotros sobre el tema de los 10 mandamientos. Y yo también estoy predicando del Sermón del Monte de nuestro Jesús, donde encontramos cómo nuestro Jesús cumplió los 10 mandamientos, o cumplió la ley de Dios. Y por eso esta mañana, antes de enfocarnos en nuestro texto, yo quiero repasar un poquito, solo un poquito, cómo nuestro Jesús cumplió la ley de Dios. Y básicamente, Jesús cumplió la ley de Dios en dos maneras. Primeramente, la cumplió por medio de su enseñanza. Toda la ley y los profetas habían señalado al Salvador que vendría. Y él llevaría la interpretación más correcta, más entera de la ley de Dios. Él vino para explicar la ley en más detalle y asegurarse de que su pueblo entienda bien todo lo que significa. Jesús aplicó los mandamientos a las actitudes del corazón, tanto como las acciones. Él restableció el significado real de la ley como el reflejo de la santidad de Dios que revela los motivos del corazón del hombre. Y es lo que hace Jesús, por ejemplo, acá en Mateo 5, el versículo 21, donde él dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo lo que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo lo que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Entonces, ¿de dónde viene el asesinato? ¿De dónde? Del enojo del corazón. Es lo que Jesús estaba haciendo acá, para cumplir la ley de Dios. Sino también Jesús cumplió la ley de Dios, los requisitos de la ley, en nuestro lugar. Jesús vivió según todos los requisitos de la ley perfectamente. Su obediencia a Dios fue exacta y completa. Ni una vez él pecó contra su Padre Celestial. Nos dice 1 Pedro 2:22, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, hermanos, Dios acepta su obediencia perfecta en lugar de nuestra desobediencia. Así que, solo por confiar en Jesús, somos salvos. Así que ahora queremos leer de nuestro texto esta mañana, Mateo 5, 38 a 42. ¿Qué dice nuestro Jesús? Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y al que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. La palabra de nuestro Señor. Oremos. Padre amado, nosotros venimos a ti en este momento como los discípulos originales que venían a nuestro Señor, escuchándote cuidadosamente, inclinando nuestros oídos a tu palabra, abriendo nuestro corazón a tu autoridad para que seamos enseñados, reprendidos, corregidos y animados por tu Espíritu. Te pedimos, Padre, que cambies nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Hace años había una entrevista con un hombre en Irlanda que perdió a su hija en una explosión causada por una bomba de unos terroristas. Él era un cristiano que vivió una vida simple, trabajando y asistiendo a una iglesia. Su hija estaba en el mismo lugar de la bomba y murió en la explosión. Solo horas después de la muerte de su hija, la prensa estaba preguntándole personalmente sobre la tragedia. Y aunque las preguntas eran muy invasivas, el hombre respondió con calma y en su fe en Jesús. En la conversación, ellos le preguntaron: ¿sostienes un deseo de venganza contra estos hombres que han cometido el crimen? Él respondió: yo no odio a estos hombres. Yo quiero que conozcan a Cristo. Yo quiero que conozcan la paz de Dios, porque aquellos que tienen la paz de Dios no podrían haber hecho lo que le hicieron a mi hija. El padre no le pidió a la policía para perseguirlos o hacer justicia, sino él dijo: en mi corazón yo no guardo ningún odio ni deseo tomar venganza contra estos hombres. Por la gracia de Dios que cambia nuestro corazón, nosotros podemos responder de la misma manera a aquellos que nos hacen daño. Lamentablemente, sin embargo, más que nada, nuestra reacción inicial es de la venganza. Hace poco tiempo, un hombre que parecía un obrero de la construcción vino a mi casa y me ofreció arreglar nuestra entrada. Aunque no estaba en buenas condiciones, yo no pensé que tuve que arreglarla y le dije no gracias. El fin de semana, él vino otra vez y le dije no gracias. A la próxima semana, él vino otra vez y le dije no gracias. Él siguió viniendo a mi casa por un mes, hasta que finalmente yo consentí en pagarle su precio por arreglarla. Yo estaba actuando muy imprudentemente. Por lo menos debía haberme fijado en sus credenciales. Entonces él rompió el viejo cemento y dejó 2 pilas gigantes de piedras enfrente de mi garage. Me prometió volver temprano el próximo día para sacar las pilas, pero nunca vino. Él me mostró lo que estaba mezclando con la arena para hacer el cemento y me prometió que secaría en solo 2 horas.
qué estás? En realidad, la mayoría no secó hasta una semana después y hubo partes que nunca secaron. Ahora la entrada es un desastre y tengo que pagar más para rehacerlo. Este hombre me mintió. Yo quería que me devolviera toda la plata. Quería forzarlo a rehacer la entrada. Realmente, pensé en romper el parabrisas de su camión con mi bate de béisbol y hacerle pagar el arreglo. Realmente, esta era la condición de mi corazón. Y le doy gracias al Señor Jesús que me mostró mi actitud negativa. Y confesé y recibí el perdón y la paz que Él nos promete. Eventualmente empecé a pedirle al Señor para que el hombre reconozca su pecado y lo conozca a Él como su Salvador. Así deja de engañar a otra gente. ¿De dónde viene el deseo por la venganza? De un corazón enojado que demanda que el otro pague por su ofensa. Entonces, lo que dice Jesús aquí tiene que ver con su mandato de no odiar a nuestro prójimo, en el versículo 22. Y también tiene que ver con el mandato siguiente, en el versículo 44, para amar a nuestros enemigos. ¿Qué nos enseña Jesús en estos versículos? Es esto: que un miembro del reino de Dios reemplaza la venganza con el amor. Miren conmigo al versículo 38. Donde nos dice Jesús: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Los fariseos de la época de Jesús instruían a la gente en las Escrituras. Acá hay 3 textos específicos que usan esta frase, ojo por ojo y diente por diente. Lo encontramos en las leyes civiles que Dios dio a su pueblo para que los criminales estuvieran castigados según su crimen. Veremos 2 de estos. El primero que encontramos en Éxodo 21, 22 a 25. Miren conmigo, Éxodo 21, 22. ¿Estamos? Éxodo 21, 22. Donde dice la palabra de Dios: y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta, sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y el segundo texto encontramos en Levítico 24, 19. Que dice así, Levítico 24, 19. Si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que ha hecho otro, así se le hará. Entonces, los fariseos en la época de Jesús estaban citando estos textos a la gente. Les decían: si alguien te golpea tu ojo, puedes golpear su ojo. Los judíos tendrían sus líderes
con las ofensas de otros y escucharían que en la ley de Dios se permitió devolver mal para mal. Jesús sabía que ellos le decían a la gente que la ley promovía la venganza personal. Otra vez, los líderes interpretaban mal las leyes de Dios. Ellos entendían que el corazón natural le encanta la venganza. Le encanta hacer pagar a todos por el mal que han hecho. Y también los líderes adoraban el amor de la gente. Estaban mucho más interesados en agradar a la gente que agradar a Dios. Entonces dijeron a la gente lo que naturalmente querían escuchar, que la palabra de Dios les dio el derecho a vengarse de otra persona. Pero en realidad, Dios les dio estas leyes para proteger a su pueblo del deseo de venganza. ¿Qué dice la ley de Dios? Queremos mirar otro pasaje que usa esta frase. Y encontramos esto en Deuteronomio. Siempre es difícil. Deuteronomio 19. 16. Deuteronomio 19:16 dice: si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los dos dirigentes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Reconocemos 3 puntos importantes de este texto. Primero, vemos el mandato positivo de castigar el crimen. El Estado tomó la responsabilidad de castigar los crímenes según lo que merecían. Esto es el papel que Dios le ha dado al gobierno. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 13:4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano el gobierno lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Y también acá, en este texto, nosotros vemos que casos de daño personal fueron dados ¿a quién? ¿A quién? A los jueces. A los jueces para investigar y tomar decisiones sobre el castigo. Este principio sacó el problema de las manos del herido y lo puso en las manos de jueces imparciales. Los jueces tenían la carga de asegurarse que el castigo por el crimen era justo. Y también vemos acá que estos mandatos les protegía de tomar venganza. Porque el texto dice que ojo por ojo y diente por diente. No dice diente por ojo y ojo por diente. Es decir, que el castigo no debe exceder el daño que hizo la ofensa. Así que, si alguien daña a su vecino y le hace perder un diente, el castigo no debe ser mayor como un perder ojo. El castigo debe ser proporcional
al crimen. En esta manera, la ley fijó un límite del castigo por sus ofensas. Hermanos, en realidad, el Antiguo Testamento prohíbe la venganza. Miren conmigo un texto más, en Levítico 19. Levítico 19, en los versículos 17 y 18. Donde leemos: no odiarás a tu compatriota en tu corazón, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Qué dice el Señor que es el opuesto de la venganza? ¿Qué es? Es el amor. Sí. Y no solo se aplica esta ley al pueblo de Dios, sino también a los que estaban fuera de Israel. Lo vemos en el versículo 34 acá, que dice: el extranjero que reside con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra. Yo soy el Señor vuestro Dios. La ley de amar al prójimo se extendió a los extranjeros que vivían entre los israelitas y se prohibió la venganza personal. Por lo tanto, los miembros del pueblo de Dios debían sacar del corazón el odio y reemplazarlo por amor. Y es lo que está diciendo Jesús en ese sermón. Volvemos acá a Mateo 5, en versículo 39. Dice Jesús lo mismo en el versículo 9. ¿Alguien quiere leerlo para nosotros? 19 a 42. 39 a 42. ¿El voluntario? Gracias, Fede. Mateo 5. Sí. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. A que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Bueno, gracias. ¿Qué significan las palabras de Jesús acá? Tenemos que darnos cuenta que Jesús predica usando un discurso exagerado. Es como el que ya ha usado cuando habló del tema del odio en los versículos 23 a 25. Jesús usó esos ejemplos para enfatizar la imperativa de ir al hermano y reconciliar la relación. En la misma manera, en los versículos 28 a 30, Jesús nos dice que nosotros que luchamos con la lujuria, tenemos que arrancar nuestros ojos y cortar nuestras manos. Pero habría muchos ciegos e inválidos en nuestra iglesia, ¿no? Obviamente, Jesús no habló literalmente, sino quería enfatizar que debemos hacer todo lo que es necesario para vivir con un corazón puro delante del Señor. Y como Él nos habla del tema de tomar venganza acá,
Jesús usa un discurso exagerado para ayudarnos a reemplazar nuestro deseo natural por la venganza con el amor para aquellos que nos hacen daño. ¿Y qué hace el amor? El amor niega sus propios derechos por el bien de los demás. Se lo digo otra vez. El amor niega sus propios derechos por el bien de los demás. Eso no es lo que Jesucristo hizo para salvarnos del pecado. Escuchen a Filipenses 2:5, donde Pablo nos dice: Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús es la encarnación del amor. Dejó todos los derechos de su trono para entrar a nuestro mundo, nuestras experiencias, y para entregarse a sí mismo a la muerte que nosotros merecíamos por pecado. Esto es amor, hermanos. Y Jesús nos muestra 4 áreas de nuestra vida acá, en que tenemos que estar listos a renunciar a nuestros derechos. 4 áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son? Estos derechos tienen que ver con nuestra dignidad, primeramente en el versículo 39, nuestra seguridad en el versículo 40, nuestra libertad en 41 y nuestra propiedad, 42. Veremos conmigo al versículo 39, que dice Jesús: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El año pasado, un ladrón atacó a Shen en la calle para robar su cartera. Ella estaba volviendo a casa del supermercado con una bolsa de comida en cada mano. Y empezó a golpearlo con ambas bolsas hasta que él se fue rápidamente. Sin embargo, según lo que dice Jesús, en vez de defenderse, Sheni debía ofrecerle su cartera y también toda la comida. Hermanos, mucha gente ha entendido que este texto significa que a un cristiano no le está permitido resistir a una mala persona. Pero Jesús no nos enseña que no podemos defendernos del daño, ni tampoco enseña el pacifismo. El defendernos o proteger la vida de otros es honrar lo que implica el mandamiento de Dios, el 6º mandamiento que dice, no matarás. No matarás. El mandamiento implica que la vida del ser humano que Dios ha creado a su propia imagen debe ser honrada y protegida. Y por eso, la gente debe tratarnos con dignidad. Jesús acá habla de alguien que nos abofetea en la mejilla derecha. Los judíos decían que el acto más degradante era dar una bofetada en la cara. Pelear significaba tratar al otro como igual, pero dar una bofetada era degradante. El acto más arrogante, dar una bofetada con el dorso de la mano. Un esclavo de aquella época escribió que
un esclavo prefería ser azotado con un látigo que ser afeitado con el torso de la mano. Y aquí Jesús quiere decir que cuando atacan tu dignidad, cuando estás siendo degradado o deshonrado, no tomas venganza. Si ni tu vida ni la vida de otros están en riesgo, pero atacaron tu reputación, tus sentimientos, no reacciones con odio. El amor niega nuestro derecho a la dignidad por el bien de los que nos hacen daño. Un teólogo y autor muy conocido se llama, no sé exactamente en español, A.W. Pink. Mauricio la semana pasada también mencionó algo de él. Él escribió esto: no resistáis al mal es una orden clara de Cristo que se impone a nosotros. Su discípulo debe ser un hombre de paz, de humildad, soportando el mal, sufriendo la pérdida, aceptando las dificultades, lleno de compasión y fe sencilla. Es como nuestro Señor Jesús. Siguiente. En el versículo 40, somos llamados a dejar nuestros derechos a la seguridad también. Dice Jesús: y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En aquellos días, una persona podía ponerle pleito a otra literalmente por su ropa. Es decir, cuando una persona no tenía plata ni otros bienes para pagar el juicio de la corte, se le requería que pague con su ropa. Sin embargo, la capa era otra cosa. La capa era hecha de lana y se llevaba sobre la túnica. Y no solo era una capa, sino una manta para dormir. En la noche se envolvían para calentarse. Es lo que les daba un sentido de seguridad. Y por eso era la posesión permanente. Así que si te demandaban y perdías tu túnica y tu capa, según la ley en Éxodo 22, tu prójimo debía devolvértela antes de ponerse el sol. Entonces dice Jesús que ellos tenían que estar dispuestos a dar a su adversario no solo lo que quería, sino lo que era más valoroso. Ofrecerle a su enemigo su capa, la cual él no tenía derecho a tomar, era una muestra del amor. Renunciar a la seguridad de su capa por su adversario es amarlo en el amor sacrificial de Jesús. Y esta actitud debe ser la nuestra también. Cuando una persona está enojada con nosotros por alguna ofensa y, por ejemplo, quiere ponernos pleito, nos quiere hacer daño económicamente, ¿qué hacemos nosotros? No enojarnos, no amenazarlo, no tener resentimiento con él. Le mostramos que estamos tristes por la ofensa y le ofrecemos hacer lo que es necesario para que nos perdone la ofensa. Le mostramos que estamos dispuestos a dar cualquier cosa, aún lo que nos da seguridad, para satisfacerlo. Esto es el amor de Cristo, realmente. Es lo que quiere decir Jesús en el versículo 44, por ejemplo, donde Él nos manda amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen.
Tenemos que estar disponibles, hermanos, negar nuestros derechos a la dignidad, a la seguridad y también a nuestra libertad. Versículo 41 acá. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. La ley romana en la época de Jesús permitía a los soldados romanos obligar a los judíos a cargar su equipo, sus armas, por una milla y no más. La ley fue diseñada para dar alivio a los soldados y obviamente causó problemas a los ciudadanos. Imaginen estar esperando en una parada de ómnibus cuando una policía se te acerca y te da 3 paquetes y te dice: perdón, no sé a dónde va usted, pero ahora tiene que tomar estos paquetes y llevarlos a la intendencia de Montevideo. Interesante. Sino era mucho peor para los judíos. ¿Por qué? Los soldados ya los oprimían y normalmente los trataban como animales. Las espadas y escudos que los judíos tenían que cargar fueron usados para herir y matar a su propio pueblo. La gente los odiaba. Probablemente muchos que estaban escuchando a Jesús ya habían sido obligados por los soldados. Y ahora dice Jesús: ve no solo una milla, sino 2 con el soldado. No hay duda que muchos de sus oyentes se enojaron con Jesús. ¡Qué ridículo! No es justo. Pero ellos no estaban pensando en el impacto que este acto tendría en los soldados romanos. Ellos esperaban que un judío se quejara y pateara el suelo mientras cargaba el equipo. Pero este judío parece diferente. Está tratando el equipo con cuidado y después de terminar la milla, él sigue cargándolo sin parar por otra milla. ¿Qué impacto tendría este amor en la vida de un soldado duro? Nunca ha visto algo así. Y quizá él le pregunte al judío: ¿por qué hizo esto? Y le respondería: porque yo soy miembro del reino de Dios. Y yo quiero amar a mis enemigos como Dios me ama. Este amor parece imposible para nosotros. ¿Cómo podemos sacrificar nuestra propia libertad por el bien de un adversario? La respuesta es: no lo podemos. No lo podemos hacer sin conocer personalmente el amor profundo de Jesús, quien sacrificó su libertad para con nosotros mientras éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Jesús vino y cargó nuestra carga por nosotros, y no solo una milla, sino todas las millas que le llevaron finalmente a la cruz. Y por eso, cada uno de nosotros que confía en Jesús para que nos libre del pecado, tiene que estar listo para sacrificar su libertad y amar a sus enemigos. Jesús no había terminado de hablar de este tema acá. El amor nos llama a dejar nuestros derechos, no solo la dignidad, la seguridad, la libertad, sino también la propiedad, que lo vemos en el versículo 42 acá. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Y bueno, Jesús no nos llama a darle a cualquier persona que toque el timbre pidiendo plata.
No estamos mandados a dar a la gente cualquier cosa que desea. Alguien que pide plata podría querer usarla para comprar alcohol o drogas que lo meten en otros problemas a él, o algo así. Otra vez, Jesús dirige nuestra atención a la actitud del corazón. Naturalmente, disfrutamos de las posesiones que tenemos. Trabajamos para gastar plata que nos pertenece a nosotros. Compramos comida, ropa, zapatos, libros, computadoras, celulares, todo lo que necesitamos. Y todo nos pertenece a nosotros. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí, pensamos que sí. Pero, ¿quién nos da la capacidad de trabajar? Dios. ¿Quién te puso en un país donde tienes la libertad de trabajar y gastar plata? Dios. ¿De quién viene la oportunidad de trabajar en tu lugar de empleo? Dios. ¿Quién nos da la salud con que seguimos trabajando cada día? Dios. ¿Quién puede sacarnos todo lo que hemos comprado con nuestra plata? Dios. Entonces, ¿a quién pertenecen todas las cosas? Al Señor. Las palabras de Jesús insisten en que no nos debemos agarrar fuertemente a lo que tenemos. Al revés, estamos llamados a negar nuestro derecho a la propiedad personal. Debemos cultivar un espíritu generoso que da a otros gustosamente. ¿Cuál es el punto de nuestro Señor? Es este. No existen miembros del reino de Dios que quieran tomar venganza en sus adversarios. Como nos manda el apóstol Pablo en Romanos 12, cuando él dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Vivir por Cristo es sacar nuestro deseo natural por la venganza y reemplazarlo con el amor por nuestro adversario. Este amor renuncia a sus derechos. George Mueller en inglés. Jorge Mueller. Él aprendió esto bien. Mueller era un hombre en Inglaterra en el siglo XIX que proveía comida y ropa y una educación para miles de huérfanos. Y una vez él dijo así. Él dijo: hubo un día en que morí. Definitivamente murió Jorge Mueller. Sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Muerto al mundo, su aprobación o censura. Muerto a la aprobación o la culpa incluso de mis hermanos en Cristo y amigos. Y desde entonces he trabajado solo para presentarme aprobado a Dios. Hermanos, esta es la idea. Este es el punto de nuestro Señor. Les dijo Jesús a sus discípulos una vez: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cada día, y sígame. Esta es nuestra llamada como miembros de su reino. Y nosotros vivimos en la confianza que Jesús, que nos llama, nos da todo lo que precisamos para negar a nosotros mismos y para amar a nuestros adversarios. Amén. Oremos.
Gracias, Señor, por tu amor asombroso para nosotros. Tú dejaste tus derechos, Señor, como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, cuando saliste del cielo y viniste a nuestro mundo. Te despojaste a ti mismo, tomando forma de siervo, haciéndote semejante a nosotros. Y este amor te llevaste al sufrimiento y muerte en la cruz, para rescatarnos del sufrimiento que debía sido nuestro. No hay otro amor tan divino, tan precioso como tuyo, Señor. Te alabamos por tu amor, Señor. Queremos vivir vidas agradecidas, imitando tu amor, la manera en que tratamos de otros. Señor, nuestro corazón está en plena vista ante tus ojos. Tú conoces bien que naturalmente nosotros deseamos tomar venganza para responder a otros de la mala manera de que ellos nos tratan. Y confesamos nuestra actitud, Señor Jesús. Te pedimos perdón. Te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo. Así que cuando estamos tentados a pensar en tomar venganza, estas palabras tuyas se presenten a nuestra mente, que encontramos en este texto. Y nuestro corazón se somete a tu voluntad para que saquemos el odio y llénenos del amor y actuamos como tú nos has dicho. Confesamos, Señor, que el poder amar a nuestro adversario solo viene de ti. Dependemos totalmente en tu fidelidad a transformarnos a tu propia imagen. Tú eres fiel, Señor. Confiamos en ti, te damos gracias, te alabamos. En tu nombre exaltado, oramos, Señor.